En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos hoy nuestro libro de Esdras y es el capítulo primero, versículo primero. Dice, en el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, que proclamó por todo su imperio de viva voz por escrito el siguiente dicto. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios de los cielos me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él mismo me ha encomendado construir en su honor un templo en Jerusalén, que está en Judá. El que de ustedes pertenezca a ese pueblo, que su Dios esté con él, y suba a Jerusalén, en Judá, para construir el templo del Señor, el Dios de Israel, que es el Dios que está en Jerusalén. Y el resto, vivan donde vivan, recibirán la ayuda de los del lugar, que les proporcionarán plata, oro, bienes, ganado, además de otras ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén. Las cabezas de familia de Judá, Benjamín, junto con los sacerdotes y levitas, y todos aquellos a los que Dios había despertado el espíritu para que subieran a edificar la casa del Señor que está en Jerusalén, se pusieron en marcha. Todos los que le rodeaban les ayudaron, poniendo en sus manos objetos de oro, plata, bienes, ganados, valiosos, regalos, además de otras ofrendas voluntarias. El rey Ciro sacó todos los objetos pertenecientes al templo del Señor que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había colocado en la casa de su Dios. Y ahí dice que retiró todo. El versículo 11 dice: todos ellos se los llevó Sesbazar, con los que regresaron del desierto de Babilonia a Jerusalén. Bueno, pues este es un hecho inédito. Dice que Ciro es el rey de Persia y él es tocado por el Espíritu Santo. Dios le comunica que tiene que liberar a este pueblo que tiene en cautiverio, que es el pueblo hebreo. Se lo llevaron a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Y en el primer año de su reinado, Ciro dice: eso ya no va a ser. Ahora, todo esto que este rey Nabucodonosor se llevó, robó, saqueó del templo de Jerusalén, tómenlo de regreso. Todos los que han escuchado esto y sean de ese lugar, regresen y se les facilitará todo para construir el templo. Y aquí es Esdras. Esdras es un profeta y tiene una participación importante. Y luego en el capítulo 2 dice: estos son los hijos de la provincia que regresaron del destierro a Babilonia, que habían sido deportados con Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y regresaron a Jerusalén. Y aquí es interesante, ¿verdad? Las familias que regresaron, de acuerdo al censo que ellos tienen. Fíjense cuántos años se conservan estas cosas tan maravillosas. Hay veces nosotros en nuestra familia ni siquiera nos interesa quiénes fueron nuestros abuelos, nuestros tíos, y ni siquiera los escribimos, dónde nacieron, de dónde vienen. Eso es algo importante porque es parte de la historia. ¿Por qué creen que el pueblo judío se siente tan, pero tan bendecido? Porque ellos aman su identidad. Y una de las cosas que nos sucede en este país de los Estados Unidos a los migrantes es la pérdida de la identidad. Es un riesgo venir a este país. Tiene una naturaleza. No quiere decir que no hay un riesgo cuando una persona se traslada de 1,000 millas, 2,000 millas, 3,000 millas, 5,000 millas de distancia a este país. Imagínense nomás todo lo que tiene que dejar allá para llegar aquí, pero hay veces que nosotros lo que sí podemos conservar no nos importa, nos relajamos, llegamos a este país y entramos inmersos en este océano de trabajar, de consumir, de vivir la vida loca, de vivir otras intenciones. Se nos olvidan muchas cosas, muchos valores familiares, valores religiosos, valores cívicos, tantas cosas que olvidamos. Este es un ejemplo para nosotros. Y es un ejemplo para decir: hey, yo voy a recuperar esto que yo he perdido, que he olvidado, que he despreciado, que las personas ya no aprecian, como el apellido aquí.
Para nosotros el apellido del papá y la mamá son muy importantes. La mamá es muy importante. Pues aquí el apellido de la mamá la pierden totalmente. Una mujer cuando se casa le quitan el apellido de su papá, pues de su mamá, por supuesto, y le ponen el del marido. ¿Es una ley? No, no es una ley, es una decisión, es una cultura. Bueno, lo ves mal, yo no estoy hablando que lo veo mal o lo veo bien. Lo que estoy tratando de compartir con ustedes es la identidad, qué fácil es. De tal manera que después de 4 o 5 generaciones, los apellidos, la genealogía de esta familia, de esta mujer, se perdió. Porque no nos interesa conservar nada, ¿verdad? Una persona se muere, la creman y lo que hacen, las cenizas las avientan por todos lados y todo se desapareció, no quedó nada. Las actas de nacimiento, de función, pues, ¿quién la va a guardar? La de bautismo, ¿para qué la queremos? Estamos totalmente inmersos en las cosas de este mundo y bueno, también la genealogía es cosa de este mundo. Lo que estoy tratando de compartir con ustedes es la admiración que debemos de tener al pueblo hebreo de conservar su genealogía. En el versículo 62 del capítulo 2 dice, estos son los que buscaron los registros de su genealogía, pero no los encontraron, por eso fueron apartados del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comieran de lo santísimo hasta que surgiera un sacerdote para los Urim y los Tumim, ¿ya? Estas grupo étnico. Toda la asamblea la constituían 42,300, más aparte dice que los esclavos. Bueno, el libro de los Proverbios dice, aléjate del hombre necio, este es el capítulo 14, aléjate del hombre necio, pues en sus labios no encontrarás el saber. Sabiduría de cauto es discernir su camino, y estupidez de necios es el embuste. De necios es burlarse del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce su propia amargura, y ningún extraño comparte su gozo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 12, dice que Galión era el procónsul de Acaya. Cuando los judíos se amotinaron todos a una en contra de Pablo y lo condujeron al tribunal diciendo, este induce a los hombres a dar culto al Dios al margen de la ley. Y entonces el procónsul Acaya dijo, váyanse de aquí. Esto es unas cosas de ustedes y yo no me voy a envolver en esto. Bueno, pues tuvo que salir Pablo. Y aquí nos narra, ¿verdad?, cómo las travesías de Pablo, dirigirse a un lugar, estar 2 años aquí, ser rechazado. Realmente es extraordinario el trabajo de Pablo. Pablo es como los judíos en Babilonia deportados, la experiencia tan fuerte de muchos años. Bueno, Pablo a todos los lugares donde iba sembraba semilla, proclamando el reino de Dios a un Jesús vivo, pero por otro lado el rechazo del hombre, ¿verdad? Al punto de quererlo matar, y al final eso es lo que sucede con Pablo. Pero todos estos capítulos que hemos leído, creo que a partir del 12, nos habla del Espíritu Santo guiando a este siervo de Dios, a este hombre importante que se llama Pablo de Tarso, ¿verdad? En el versículo 24 dice que un judío que se llamaba Apolo, de origen alejandrino, hombre elocuente y muy versado en las escrituras, llegó a Éfeso. Había sido instruido en el camino del Señor, hablaba con fervor del Espíritu y enseñaba con esmero lo referente a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Comenzó a hablar con libertad en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron consigo y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues realmente él practicaba un bautismo, es algo que piensen, ¿no? Yo sé que nosotros vivimos en un contexto diferente, pero aquí dice que él era un hombre muy elocuente, muy versado en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero solamente tenía el bautismo de Juan. Nosotros, los católicos no tenemos el bautismo de Juan, ¿verdad?
reconocemos a Juan como el precursor, como el que cierra el Antiguo Testamento e inicia el Nuevo Testamento preparando el camino del Señor, ¿cierto? Eso es lo que nosotros aceptamos como Juan el Bautista, el precursor. No, el bautismo de Juan para nosotros es irrelevante. El verdadero bautismo es en la Santísima Trinidad y es el que instituye Jesucristo. Y nosotros como católicos seguimos en los Hechos de los Apóstoles cómo evoluciona el sacramento del bautismo, ¿verdad? Cómo se va desarrollando, cómo el entendimiento hacia los hombres de la iglesia y el Espíritu Santo los ayuda a comprender mejor cómo se debe de bautizar a una persona y dónde está aplicando la teología, dónde está aplicando la historia de la Sagrada Escritura en la tradición y en el magisterio, siempre conectados todas esas cositas. Bueno, en el caso de los hermanos protestantes, por ejemplo, toman el bautismo, se basan en el bautismo de quién, de que hacía Juan, el que le hace a Jesús, ¿verdad? Y Jesús tiene 33 años, y entonces tratan de imitar la edad de Jesús de los 33 años, ¿verdad? A un niño no lo van a bautizar, ¿por qué? Porque en ningún momento tienen un fundamento bíblico para poder decir que un niño se tiene que bautizar a los 14, a los 15 años, a los 18, a los 33 o a los 30. Y nosotros como católicos sí tenemos fundamentos bíblicos donde el bautismo hay que hacerlo a todas las personas. Todas las personas, sí, en Mateo 28, donde dice, vayan y bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enséñenles a cumplir lo que yo les he mandado, ¿verdad? Y eso es lo que hace. En Juan 3 dice, el que no renace de lo alto no puede entrar en el reino de los cielos, que el que nace del agua y del Espíritu es la persona que se salva, ¿verdad? Dice Juan. Y dice Marcos, el que cree y se bautice se lo salvará, el que no se condenará. Bueno, pues todo esto lo tenemos que ver en un contexto, ¿verdad? No podemos sacar esta parte y esta sí la metemos, esta la ponemos céntrica y estas otras las minimizamos, las hacemos así chiquitas la palabra de Dios. No, eso así no estudiamos la Biblia los católicos. Entonces, nos dice a nosotros la lucha que tenían y aquí dice que bueno, una cosa que quería comentar de este hombre llamado Apolo, ¿verdad? Que tiene este conocimiento, este estudio, pero no conoce la plenitud. Entonces, ¿quién se le acercan? Priscila y Aquila. ¿Y quiénes eran? Discípulos de Pablo. Y como eran discípulos de Pablo, aprendieron las enseñanzas de Pablo y cuando lo oyen hablar como dice, okay, este señor tiene cosas muy interesantes, pero le hace falta. Solo te falta una cosa, como dice Jesús, ¿verdad? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme y vas a tener un tesoro allá en el cielo. Hay veces en nuestros criterios nos falta una cosa. Esto es lo que le pasó a ellos. Gracias a Dios, noble Apolo acepta las enseñanzas de Aquila y de Priscila, que hay veces en el cristianismo, católicos, no católicos, los protestantes no aceptan que la palabra de Dios tiene que estudiarse en un contexto muy diferente a cómo muchos grupos religiosos lo estudian. En el capítulo 19 dice que Pablo dice, mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo recorrió las regiones altas y llegó a Éfeso. Encontró algunos discípulos y les preguntó, ¿han recibido el Espíritu Santo al abrazar la fe? Ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo, le respondían. Él les replicó, entonces, ¿con qué bautismo han sido bautizados? Con el bautismo de Juan. Y dijeron, Pablo contestó, Juan bautizó con un bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyeran en el que iba a venir detrás de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, y al imponerle las manos vino el Espíritu Santo sobre ellos, de modo que hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos ellos 12 hombres. Pues bueno, le pedimos al Señor que nos siga dando esa sabiduría que necesitamos, ¿verdad? Para
hacer su santa y su divina voluntad. Que la palabra de Dios en este tiempo de Cuaresma, éfeta, siga abriendo nuestro corazón a la voluntad de Dios. El Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.